Hermanos, vamos a continuar hoy con nuestra serie de predicaciones, conociendo a Jesucristo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, hoy estamos en el capítulo 16. Nos quedan unos 5 capítulos para terminar el Evangelio, hermanos. Bien, hermanos, hace un par de semanas estuvimos considerando, por medio de la predicación de Marcos, nuestro pastor, aquel episodio en el que Jesús definitivamente hace entender a sus discípulos que va a marcharse, debe irse, va a dejarles, debe volver a la gloria con el Padre. Naturalmente, sus discípulos sienten gran temor y mucha incertidumbre por su futuro, ¿no? ¿Qué será de nosotros sin el Maestro? ¿Qué va a ser de nosotros si Jesús se va? Llevamos 3 años tan bien y ahora se marcha. Marcos nos decía, hermanos, que precisamente todo esto entraba dentro del plan de Dios y que sería precisamente una de las maneras por las cuales el Evangelio comenzaría a propagarse no solo en Jerusalén y en Judea, sino hasta en lo último de la tierra. Sabemos que Jesús fue enviado en su ministerio terrenal a predicar a los judíos, a los hebreos, pero que el ministerio a los gentiles sería por extensión para sus discípulos. Así que Jesús debía marcharse, debía morir y resucitar, y desde entonces el Evangelio comenzaría a propagarse por el mundo entero. Hoy estaremos meditando, hermanos, en las últimas palabras que el Señor Jesús va a pronunciar a los suyos, antes de elevar sus ojos al cielo y orar por aquellos que va a dejar sus hijitos, como lo decía en otra ocasión, y no solo por ellos, sino también por todos aquellos que serían sus discípulos en un tiempo futuro. Bueno, todo esto, hermanos, antes de ser arrestado por las autoridades y entregado para ser juzgado. Hermanos, antes de leer nuestro texto, si tienes tu Biblia ya puedes ir abriendo ahí en Juan capítulo 16, pero antes de leer el texto y comenzar a extraer la enseñanza que Dios tiene hoy para su iglesia, quería confesaros algo. Esta porción que vamos a considerar hoy me ha resultado difícil de enfrentar. Lo confieso. Difícil porque es un texto que a simple vista no tiene un atractivo. Si a mí me invitaran a predicar a otro sitio, yo no cogería este texto para predicarlo porque no veo un atractivo visual, ¿verdad? Es decir, hay textos que tienen una frase central o una enseñanza en la que tú dices, wow, con este texto, con este tema, voy a ayudar a mí mismo a conocer al Señor, voy a ayudar a conocer a la iglesia del Señor y, bueno, el texto, pues que seamos todos maravillados por nuestro Dios. Si a lo mejor tuviera un texto como aquel en el que Jesús se encuentra con Nicodemo, pues ya está. El tema central es hablar acerca de la necesidad del nuevo nacimiento, de la regeneración. Si tuviera un texto como el en el que el Señor Jesucristo multiplica los panes y las ovejas, pues yo digo, ya está. Ahora vamos a hablar de que el Señor Jesús es nuestro gran proveedor y por muy mal que esté nuestra situación, Él es capaz de multiplicar y transformar por muy vasta o muy precaria que sea nuestra situación, ¿verdad? O Jesús como el buen pastor. Qué bueno, ¿no? Jesús es el buen pastor, nosotros somos sus ovejitas y le seguimos, somos ovejas de su redil, ¿no? Pero por eso digo que en un primer vistazo al acercarme a este texto, lo vi bastante difícil, ¿no? De enfrentarlo, extraer y organizar las ideas, organizar el bosquejo y todo lo demás. Hermanos, pero a la vez que os confieso esto, pienso que esto es lo maravilloso de la predicación expositiva. Aquella tipo de predicación en el que nosotros vamos texto a texto, capítulo a capítulo, aunque no necesariamente versículo a versículo. Una predicación expositiva no es aquella en la que necesariamente tienes que ir letra a letra, versículo a versículo, pero sí texto a texto, enseñanza tras enseñanza, ¿no? Y me gusta, hermanos, el ministerio de un pastor que se llama John MacArthur, es un pastor en Los Ángeles con una iglesia bautista bastante conocida. Bueno, ellos tienen un ministerio que se llama Gracia a vosotros, desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Y esto desde 1969, ¿no? Ya llevan más de 55 años haciéndolo. Yo casi todas las mañanas cuando voy al trabajo,
enciendo la radio cristiana y llego a escuchar unos 15 minutos de este ministerio, desatando la verdad de Dios, un versículo a la vez. Me maravillo, hermanos, con este tipo de predicación porque tú no escoges el tema que vas a predicar, ¿no? El texto te escoge a ti y tú debes enfrentarlo y extraer, sufrir y sumergirte profundamente en las Escrituras para extraer lo que tiene el Señor. Ver ahí los detalles, ¿no? Y luego poder venir aquí y presentar ante el pueblo de Dios, que es una responsabilidad tremenda, hermanos. Almas que te escuchan y que si tú predicas o enseñas una cosa equivocada, puedes enviar un alma al infierno. Es una responsabilidad tremenda, hermanos, pero me gusta que así sea. Expones la palabra y es el Espíritu Santo de Dios quien toma lo que tú entiendes y lo aplica a tu vida, ¿de acuerdo? Hermanos, no necesitamos técnicas o métodos humanos para atraer a la gente. Quizás si nosotros empleáramos técnicas divertidas, ¿verdad? Tendríamos a lo mejor el doble o el triple de personas aquí, quién sabe, si utilizáramos esas técnicas para atraer a la gente. Pero hermanos, no nos importa crecer en número si no estamos creciendo en conocimiento de las Escrituras y en santidad. No nos importa tener una iglesia de 500 miembros, pero todos carnales, con una enseñanza vana, ¿verdad? Así que, hermanos, me encanta llegar al texto desarmado, completamente desarmado, con mi mochila completamente vacía, sin saber cómo voy a salir de esta. Pero me gusta experimentar cómo el Señor te va enseñando, va llenando tu mochila para que luego vosotros también podáis llenar vuestra mochila, vuestro corazón. ¿De acuerdo? Hermanos, gloria a Dios por ello. Amén. Ya cierro el paréntesis. Quería confesaros y haceros partícipes de esto porque este de hoy es el sermón número 41 del Evangelio de Juan. Y vosotros habéis sido y estáis siendo muy pacientes, viniendo aquí todos los domingos, ¿verdad? Otra vez el Evangelio de Juan, sí, pues qué bueno, ¿no? Y además ya estuvimos, el año pasado, estuvimos casi un año y medio exponiendo en otros 42 sermones todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, ¿no? Y qué bueno, hermanos, hemos hablado de muchísimos temas, muchísimos. La salvación, el perdón, la familia, las riquezas, las posesiones, el pecado y decenas de temas, porque hermanos, la palabra de Dios es así de rica. Tú empiezas a estudiar la Biblia y ella misma te va guiando, te habla de todo lo que tú necesitas para la vida y para la piedad. Amén. Así que hermanos, como dije, quería haceros partícipes de esto, porque la predicación, esta hora en la que más o menos estamos predicando aquí, es solo la punta del iceberg o del iceberg. Pero debajo hay un trabajo, hermanos, mucho trabajo, sufrimiento, oración, lágrimas, alegrías, ¿no? Pregúntale a Mónica, ¿cuánto tarda preparando un estudio para las mujeres? Horas. Pregúntale a tu pastor, ¿cuánto tiempo pasa orando y extrayendo el texto? Horas y horas allí para venir y traer rica comida al pueblo de Dios. ¿Bien? Ahora sí, hermanos, vamos a leer nuestro texto, Juan capítulo 16. A partir del versículo 25, dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Y Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, vamos a orar. Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Haznos conscientes de nuevo de tu presencia santa. Dirígenos a través de la exposición de tu palabra. Ayuda a tu pueblo, Señor, a crecer en santidad y a tomar decisiones radicales para acercarse más a ti. Ten misericordia de nosotros. No nos dejes sin enseñanza, Padre. Te lo pedimos
En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, lo primero que observamos es que, bueno, el Señor anuncia que va a dejar de hablarles en alegorías. Sabemos que el Señor ha utilizado geniales parábolas y alegorías para enseñar, para corregir, para instruir a sus discípulos, así también, hermanos, como para cegar el entendimiento de aquellos que se resistían a creer. En una ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿tú por qué hablas tanto en alegorías? Me gustaría que fuéramos un momento a este texto, está en Mateo capítulo 13, para que veamos esta pregunta que le hacen los discípulos al Señor. En Mateo capítulo 13, versículos desde el 10 en adelante, leemos: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Muy bien, ya puedes volver a Juan. En este texto, hermanos, encontramos que la razón por la que Jesús utilizaba tantas veces esta herramienta literaria, ¿no?, este recurso narrativo como lo es la parábola, nos dice en nuestro texto que el propósito de estas alegorías era dar a conocer el misterio del reino de los cielos. ¿A quiénes? A sus elegidos, y a la vez cerrar el entendimiento de aquellos ciegos espirituales. Aquellos que alardeaban de ver, de tener el imperio del reino de los cielos, pero que en realidad no sabían, ni veían, ni oían la voz de Dios. Este era el propósito, que todos los creyentes descubriéramos el misterio. Hermanos, un misterio no es algo que no podamos conocer o entender. Un misterio es algo que fue velado, vetado o cegado, escondido del entendimiento de muchos durante mucho tiempo, pero que después fue dado a conocer en el tiempo oportuno. Pablo escribe a la iglesia de Colosas y les dice allí en el capítulo 1, en el versículo 27, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de vuestra gloria. Hermanos, Cristo mismo es el misterio escondido por tantos y tantos siglos. Aunque anunciado y profetizado de las Escrituras, tú vas al Génesis y ahí empieza ya la profecía acerca del Señor Jesucristo. Pero lo único que tenían todos los judíos en la antigua ley, lo único que tenían era tipos de Jesús, imágenes, figuras o paradigmas, pero que no fueron perfectamente entendidos hasta que Cristo vino a caminar sobre esta tierra. Y para todos nosotros, hermanos, que nunca hemos visto a Jesús físicamente, ¿alguno habéis visto a Jesús físicamente? Que no es aquel que pintó Leonardo da Vinci, ¿eh? Para todos nosotros que nunca hemos visto a Jesús, se nos ha sido dado a conocer cuando Dios, el Espíritu Santo, atravesó nuestro corazón con su soplo todopoderoso, hermanos, y nos otorgó el don de la fe. Fue entonces y solo entonces que el misterio de Cristo se hizo claro en nuestro corazón. Vino el Espíritu Santo, te conquistó y te dijo: Cristo, síguele, conviértete. Pablo también lo expresaría de otra manera. Cuando él escribe a la iglesia de los Efesios,
Allí en Éfeso, él dice en el capítulo 1 y en versículos de 6 al 10, que Jesús nos hizo, que Dios el Padre nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la misericordia, la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Otra vez, el misterio de Cristo revelado a su pueblo. Y más adelante él diría, vosotros podéis entender cuál sea mi conocimiento, otra vez, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles, es decir, tú y yo, que no somos judíos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, hermanos. ¡Qué misterio! Salvación para todos. Los judíos estaban celosos pensando que eran los únicos elegidos, los únicos que iban a ser salvos, pero Cristo cuando revela su misterio dice, no, no, no. Salvación para todo aquel que cree. Da igual si has nacido en Jerusalén o has nacido en Yodio. Hermanos, ¿no os parece maravilloso que Dios te haya escogido a ti, para revelarte sus misterios cuando tú nunca estuviste en la disposición de buscar a Dios correctamente? ¿No os parece maravilloso? Es maravilloso, hermanos, que el Señor ya no te hable con alegorías. Es maravilloso que el Señor ya no te hable con parábolas para que no entiendas, sino que te haya planteado la parábola y te la haya explicado. O todavía sientes que cuando se te habla desde el púlpito te suena a parábola. Voy allí y no entiendo nada. Voy allí y no siento nada por Cristo. Voy allí y no canto. Estoy como un témpano de hielo, no siento nada por Cristo. Me suena a parábola. ¿No te da la sensación muchas veces de que hablas como con parábolas con ciertas personas? Tú hablas con tu amigo del trabajo y tú intentas acomodar el lenguaje para que lo entienda, porque claro, tenemos un lenguaje evangélico muy aquí en la cabeza y entonces hablamos de la concupiscencia, del pecado, de la manifestación gloriosa y entonces decimos, no, espérate, tengo que parar, tengo que adaptar mi lenguaje para que lo capte, pero por más que tú intentas, no lo entiende, no lo entienden. Y tú dices, ¿por qué no lo entienden? ¿Por qué yo sí lo entendí? ¿Por qué no lo entiende mi tía Conchi, que es muy lista y es funcionaria? Llevo meses hablándole y no lo entiende. ¿Por qué mi jefe, que es tan listo, que es empresario, es muy inteligente, pero no lo entiende? Y piensas, oh, si tan solo lo entendiera. Si tan solo entendiera que necesita un Salvador y que si no se arrepiente va a morir en sus pecados y va a ser condenado. Bueno, la razón por la que no lo entienden y lo aceptan es porque sus ojos y sus oídos han sido cegados, hermanos. Sí, es verdad, ellos mismos han cerrado su corazón contra Dios. Todos hemos cerrado el corazón contra Dios. Pero hermanos, no se trata de la capacidad de entender intelectualmente el mensaje del Evangelio. Si el mensaje del Evangelio es sencillo de entender, los niños lo entienden. No se trata de entenderlo intelectualmente, se trata de que el Hijo de Dios se quiera revelar a tu corazón. Todos los que nos hemos convertido, recordamos el día en el que el Señor vino a nuestra vida y nos hizo entender el mensaje del Evangelio. Y ya te habían hablado cientos de veces del Evangelio. Pero en un momento puntual, el Señor abrió tu corazón. Y es por esa causa, hermanos, que nosotros oramos fervientemente en casa. Los jueves aquí, cuando venimos al culto de oración, ¿verdad? ¿Por qué oramos generalmente? Señor, salva. Señor, salva a mi familia. Salva a mi marido. Salva a mis hijos. Salva a mi vecino. Señor, salva, salva. Revélate a mis amigos, a mis vecinos, como lo hiciste un día conmigo, Señor. Abre sus ojos para que vea. Convéncele tú de justicia, de pecado, de juicio. Convéncele tú. Por esa causa oramos constantemente. Se trata de que Jesús venga a tu vida, te llame por tu nombre y te diga, sígueme. Hermanos, como lo hizo con cada uno de los apóstoles. Se acercó a cada uno de ellos. Jesús vino personalmente, vino a sus vidas y le dijo, Pedro, deja todo lo que tienes y sígueme. Mateo, deja de cobrar impuestos para Roma y sígueme. Sígueme. Mónica, sígueme.
Camila, sígueme. En ese momento y solo en ese momento nos convertimos al Señor. Y además, hermanos, los vimos hace unas semanas en la predicación de nuestro pastor, cuando pasamos por Juan, capítulo 15, y en el versículo 16, ¿qué nos dice la Biblia? Jesús le dice a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No elegimos nosotros al Señor, hermano. El Señor viene y nos elige, y es en función de esa elección que nosotros respondemos al llamado del Señor. Hermanos, esta preciosa enseñanza o doctrina es conocida como la elección incondicional y hace parte de ese grupo de preciosas enseñanzas que también son conocidas como las doctrinas de la gracia. Y en términos sencillos, hermanos, esta doctrina explica que todos nosotros, estando humanamente en un estado de depravación total, es decir, no estábamos parcialmente enfermos por el pecado, sino totalmente muertos, alejados de Dios a causa de nuestros pecados, totalmente incapaces de elegir a Dios por nosotros mismos, es el Señor quien elige a personas en particular para salvar. Gerson, yo no creo en la elección. Bueno, están las Escrituras. Debes creer en la elección. Ahora, hay diferencias entre si crees una u otra postura. Hermanos, la salvación es incondicional porque no existe ninguna condición que el hombre deba cumplir antes de que Dios escoja salvarle. Repito, es incondicional porque no existe ninguna condición que el hombre deba cumplir antes de que Dios escoja salvarlo. Ahora bien, vamos a explicar esto porque Dios, ¿cuándo nos eligió? ¿Cuándo dice la Biblia que Dios nos eligió? Antes de la fundación del mundo. Es decir, tú y yo no habíamos nacido, no había un planeta Tierra siquiera, y Dios ya había elegido a los suyos. Bueno, al respecto, John Piper, un reconocido pastor y escritor, dice en este sentido, y cito, no decimos que la salvación final es incondicional, vamos a aclararlo, ¿de acuerdo? No decimos que la salvación final es incondicional, no lo es. Por ejemplo, debemos tener la condición de tener fe en Cristo con el fin de heredar la vida eterna. Pero la fe no es una condición para la elección. Al contrario, la elección es una condición para la fe. No es que tú crees y eres elegido. No, tú eres elegido porque no es que, sí, lo he dicho bien, no es que tú crees y en ese momento el Señor te elige. No, tú crees porque el Señor ya te ha elegido. Y esto es maravilloso, hermanos. Saber que Dios ha pensado en ti antes de que existieras, que ha preservado tu vida hasta este momento para salvarte, es una gracia impresionante, hermano. Si dependiera de que tú vas a elegir a Cristo, te aseguro que te irías al infierno. Esa elección se convierte luego, hermanos, en un llamado eficaz, es decir, es el momento en el que oíste por fin la voz del Señor. Llamado eficaz. Dios te ha llamado de muchas maneras. Te ha dicho en base al amor, en base a la predicación del púlpito, en base a personas, ven, y tú has rechazado a Cristo cientos de veces. Pero hay un momento eficaz en el que el Señor viene y te dice, sígueme. Ahí, Señor, conquista tu corazón y es entonces cuando sigues al Señor. No me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Bien, vamos a avanzar, hermanos. Versículo 29. Dice el versículo 29 que le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, ¿no? Ahora entendemos todas estas cosas, ¿no? Y luego el Señor le responde, bueno, ahora creéis. Bueno, el versículo 29 de nuestro texto nos dice que los discípulos entendieron que de verdad el Señor sabía todas las cosas y que efectivamente, pues bueno, ya no les iba a hablar por alegorías, parábolas, etcétera. Y de hecho, que el Señor no necesita que nadie le pregunte nada porque Él todo lo sabe. Él es el Dios omnisciente. Así que el Señor le responde, o sea, ahora lo entendéis, ¿no? Mira que he pasado tiempo con vosotros, ¿eh? Mira que os he explicado decenas de veces lo mismo. Ahora lo entendéis, ¿no? Pero por fin, ahora veo que lo vais pillando. Ahora veo que lo vais pillando Mateo, Pedro. Recuerdo, hermanos, el viaje que hice el año pasado a Colombia. Sabéis que estuve allí con mi mujer y los pequeños, fuimos a visitar a la familia y tuve ocasión de hablar con una de mis primas que, bueno, digamos que ella ha elegido un estilo de vida que al Señor no le agrada. Ha
visto su sexualidad no como el Señor se la ha dado, sino como ella piensa que es, y se ha entregado al lesbianismo. Bien, pues mi prima, tuve una oportunidad de ir con ella en coche, porque ella iba a hacerme el favor de llevarme a un sitio y luego traerme, así que tuvimos ocasión para hablar. Y yo empecé a hacerle preguntas, obviamente muy respetuosas con respecto a su sexualidad, sus ideologías y demás. Muy respetuoso, hermano. No tengamos miedo de hablar de estas cosas, ¿verdad? Siempre con un tono de amor, ¿verdad? Y después de hablar de estas cosas, yo le presenté el evangelio a mi prima. Le dije la causa, o sea, el diseño de Dios para nuestras vidas, la causa por la que el Señor había muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Y después de haberle presentado el evangelio, ella dice, un poco asombrada, dice, vaya, pues ahora entiendo por qué Jesús murió en la cruz. Ella era católica por tradición, no cristiana por convicción. Y yo podía ver casi cómo se le encendía esa bombilla que se nos entiende a los humanos aquí arriba cuando tenemos una idea, cuando entendemos algo, ¿verdad? Y hermanos, veía que después de años de tener o coquetear con el evangelio, no había entendido por qué Cristo había morido en la cruz. Había muerto, había muerto por amor a ella. Yo no sé qué va a hacer el Señor con esta información. No, quizá se convierta, ojalá quiera el Señor salvarla, ¿verdad? Y explicarle tantas cosas, pero nos cuesta, hermanos, entender muchas cosas. No sé si Dios va a querer usar este episodio para recordarle su amor y salvarle, quiera el Señor que sí. Pero el punto, hermanos, está en que a veces nos cuesta muchísimo entender algunas cosas que olvidamos frecuentemente. Como no está el Señor ahí a nuestro lado explicándonos, recordándonos, las olvidamos, porque como hemos dicho en otra ocasión, somos olvidadizos selectivos. selectivos. Y una de esas cosas que necesitamos entender muy, muy bien es precisamente lo que el Señor les explica en el versículo 26. Leed conmigo, por favor. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. En aquel día, ¿en qué día, hermanos? ¿En el día final? No, en el día final no es. Se refiere al día en que su obra iba a ser consumada, el momento a partir del cual Jesús cargaría nuestros pecados, el momento a partir del cual el Señor Jesús resucitaría de entre los muertos para vencer a la muerte de una vez y ascender al cielo. Y más aún, creo que se refiere, cuando dice aquel día, de manera puntual al día de Pentecostés, el día a partir del cual el Espíritu Santo vendría a habitar en nuestro corazón y nosotros pediríamos en su nombre, en el nombre de Jesús, para ser oídos. Ahora, fijaos el detalle, qué importante, hermanos. Ya no rogaré por vosotros al Padre, porque el Padre os ama. Y aquí entramos a uno de nuestros puntos, el amor del Padre. El amor del Padre. Ya no rogaré por vosotros, hermanos. Esto parece que es contraproducente, porque precisamente en el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús va a interceder por ellos, va a rogar por ellos. Y como hemos dicho antes, no solo por ellos, sino por todos los discípulos que van a convertirse a lo largo del tiempo por sus elegidos. Pero entonces, ¿qué significa? Bueno, significa, hermanos, cuando el Señor dice que ya no rogará por nosotros, nos está diciendo que el tiempo de los intermediarios se ha terminado. Ya no necesitamos intercesores. Y esto, hermanos, es una declaración absolutamente sorprendente. Lo que Jesús les está comunicando a sus discípulos es que a partir de ahora no será necesario un intermediario, un sacerdote, un profeta, un patriarca, nadie aparte de Jesús mismo. Porque Dios va a proveer la forma en que podamos entrar a su templo, al lugar santísimo, sin ser levitas, sin ser sacerdotes. Esto era revolucionario para los judíos. Impresionante, hermanos, para un judío de a pie. Porque si recordamos, hermanos, prácticamente desde que el ser humano pecó, siempre ha necesitado de un intermediario. Ha necesitado de un Moisés, ha necesitado de un sacerdote, de un profeta, de algunos de los jueces, siempre. Pero en Cristo estas cosas terminaron. No rogaré al Padre por vosotros. Vosotros mismos podéis acceder a la presencia misma de Dios y presentar vuestras vidas. Presentar vuestras peticiones delante de su trono. Hermanos, iglesia,
no somos conscientes cuando oramos a Dios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios sin temor por ser consumidos a causa de su santidad. ¿Qué pasaba con todos aquellos que se acercaban al lugar santísimo sin ser levitas? Fulminados a causa de la presencia y la santidad del Señor. Pero ahora podemos tener acceso libre. Esto es maravilloso. Y todo esto podemos hacerlo por la sencilla razón de que Dios nos ama. Mira esta traducción de esta porción que hemos leído en la Nueva Traducción Viviente. Os la cito. No digo que pediría al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente. Me encanta. Porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Hermanos, Dios os ama profundamente. Un cristiano no puede decir jamás que nadie le ama, que nadie le comprende. Cristo te ama profundamente si eres un creyente. Pero aún hay más, y esto me ha parecido absolutamente importante. Una de las razones por las que Jesús expresa estas palabras, que nos hace entender que no necesitamos un intermediario, y esto me ha parecido impresionante, y que incluso no necesitamos venir a Jesús primero para ir al Padre. Es lo que está diciendo Jesús. No hay necesidad de que vengáis primero a mí para luego ir al Padre. Podéis ir directamente al Padre. Una de esas razones es para que nos deshagamos de una vez por todas de la idea antibíblica que nos ha hecho creer el mundo de que Jesús es más comprensivo, más compasivo y más misericordioso que el Padre. ¿Has oído alguna vez decir a la gente, mira, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, es un Dios brusco, es un Dios que no tiene compasión, mientras que el Dios revelado en el Nuevo Testamento en la figura de Cristo es más compasivo, más amoroso? ¿Lo has oído alguna vez esto? Bueno, pues Cristo dice estas palabras para que nos deshagamos de una vez de esa idea. Esto no es bíblico. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Su amor no cambia. Su compasión y su misericordia se renuevan cada mañana. Cada mañana en el universo, hermanos, su misericordia se renueva. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es inmutable. Él no cambia. Tú sí. Tú hoy amas a Dios, mañana no le amas tanto, pero Dios te ama. Tú hoy tienes ganas de servirle, mañana no tienes ganas de servirle, pero el Señor no. El Señor no cambia. Gracias a Dios que es así. Al respecto, un comentarista dice, y cito, Jesús dice una cosa que no deberíamos olvidar. Los suyos tienen acceso directo a Dios porque Dios los ama. Jesús no tiene necesidad de presentarle a Dios las súplicas de los suyos. Ellos lo pueden hacer por sí mismos. Aquí tenemos la prueba definitiva de algo que no se debe olvidar jamás. Muchas veces se piensa en términos de un Dios airado y de un Jesús benévolo. Y que Jesús hizo algo que obligó a Dios a cambiar de actitud con respecto a la humanidad, haciendo que fuera un Dios de amor y no de juicio. Pero aquí Jesús nos dice, podéis acercaros a Dios porque Él os ama. Y esto lo dice antes de la cruz. Y termina diciendo, Jesús no murió, atención, Jesús no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque Dios nos ama. No para hacer que Dios sea un Dios de amor, sino para demostrar que Dios es amor. Jesús murió y vino y murió, no porque Dios odiaba al mundo, sino porque lo amaba de tal manera que entregó a su Hijo. Jesús ha traído a la humanidad el amor perfecto de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Cristiano, Jesús no murió para hacer que Dios te amara, porque de tal manera, desde la eternidad pasada, te amó Dios tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y es precisamente en ese amor de Dios, hermanos, que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él, de nuevo, sin ser consumidos, porque Dios es fuego consumidor. Y esto nos da paso al siguiente punto, la oración. Hermanos, la oración. Habiendo dicho que, por supuesto, debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús, ahora vamos a centrarnos en la oración. Primera pregunta, hermanos. Os he traído dos preguntas. Primera pregunta. Si haces una oración a Dios el Padre y no terminas tu oración con en el nombre de Jesús, ¿tu oración llega o no al trono de Dios?
Si no empleas esta fórmula, tu oración se queda aquí, debajo del techo, o llega a Dios. Bueno, yo estoy convencido de que la oración de un cristiano verdadero llega al trono de Dios siempre. Quiero decir, la expresión en el nombre de Jesús no hace ni más ni menos válida mi oración. Que no, el nombre de Jesús no se trata de una expresión mágica, de un cliché, ¿no? de un talismán, de un broche de oro con la que le decimos a Dios, Padre, te pido esto en el nombre de Jesús, así que Dios se siente obligado a dártelo o a hacerlo. Por supuesto, hermanos, que en nuestras oraciones empleamos siempre esa fórmula, ¿verdad? En el nombre de Jesús, porque venimos ante Él en el nombre de Cristo y no en nuestro propio nombre. Esa es la razón por la que la ira de Dios es quitada de nosotros, porque venimos en el nombre de Dios. Si viniéramos en nuestro propio nombre, pues no saldríamos bien parados. Es correcto usarlo, hermanos, pero siento que a veces se convierte en una especie de cliché, en un tópico sin el cual la oración no es completa. Hermanos, si tú un día oras y se te olvida decir en el nombre de Jesús, pero eres cristiano, ya estás en el nombre de Jesús, ¿de acuerdo? No podemos estar ahí en el culto de oración escuchando la oración de al lado y decir, mira, Ainara, no está hoy aquí Ainara, tú sí, pero mira, Coldo ha orado y no ha dicho en el nombre de Jesús. Yo creo que esa oración no va a llegar, ¿eh? Hermano, no se trata de que cierres cada oración de esa manera. De lo que se trata es que tu oración solo va a ser oída si perteneces a Jesús. Porque Dios, dice un proverbio, que aun la oración del impío le es abominable. Aquel que retira su oído para no oír la ley de Dios, aun su oración es abominable. Por eso pedir a un inconverso que ore, no es correcto, porque no tiene una relación con el Padre, no está en el nombre de Jesús. Se trata de que tienes tu nombre grabado en su corazón. Tu oración solo será oída si confiesas el nombre de Jesús como tu Señor y tu Salvador. Amén. Hermanos, en la oración modelo, en el Padre Nuestro, no observamos que el Señor Jesús dijera, todo esto te lo pido en mi nombre, amén, ¿verdad? La Iglesia ora usando la fórmula en el nombre de Jesús, pero esto no es una manera de asegurar su apoyo, sino de apelar al Padre basado en la persona y en la obra redentora de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, hermanos? Iglesia, orar usando la fórmula en el nombre, esto ya lo he dicho. Ahora nadie va a querer decir, creo yo, en el culto de oración, en el nombre de Jesús, ¿no? Por temor a ser repetitivo. No dejéis de usarlo, ¿vale? Pero vamos a orar con entendimiento, con inteligencia, hermanos. Así fue como terminó el texto de hace 2 semanas. El capítulo 16 de Juan, en el versículo 24, Jesús les dice que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid, hermanos, pedir. Ahora, segunda pregunta. Esta tiene un poco más de mala prensa. ¿Es correcto orar a Jesús? ¿Es correcto orar al Espíritu Santo? ¿O debemos hacerlo siempre al Padre? Esta puede ser una pregunta que despierte cierta curiosidad, ¿no? ¿A quién debemos orar? Y de hecho, yo me lo pregunté muchas veces, sobre todo porque vengo de un contexto de unas iglesias en las que se le daba mucha preeminencia al Espíritu Santo, y por lo cual las oraciones casi siempre iban dirigidas al Espíritu Santo. Se le daban los buenos días al Espíritu Santo, le daban permiso al Espíritu Santo para entrar, para hacer, ¿verdad? Bueno, pues de ese trasfondo vengo yo. Pero hermanos, creo que no es incorrecto orar a Jesús como al Espíritu Santo, como al Padre, porque sencillamente son Dios. Cuando yo oro al Padre, el Hijo escucha, el Espíritu Santo escucha. Por ejemplo, tenemos un texto en Hechos capítulo 7, versículo 59, el episodio en el que el primero de los mártires va a morir. Antes de morir, clava su mirada en el cielo y dice Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No le tengas en cuenta este pecado. Y murió. ¿Bien? Se dirigió al Señor.
Ahí tenemos un ejemplo de oración a Jesús, pero definitivamente, hermanos, en las Escrituras no encontramos ni un ejemplo de una oración hecha al Espíritu Santo. Ahora, repito, el que no tengamos estas oraciones en la Biblia no quiere decir que no podamos hacerlo. Yo creo que no es incorrecto orar a Jesús o al Espíritu Santo. Pero si me preguntas a mí, ¿cuál sería el mejor modelo bíblico que tenemos? Yo te respondería lo siguiente. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. De hecho, cuando el Señor Jesús toma un tiempo para enseñar a sus discípulos cómo deben orar, lo que primero les dice es cómo no deben orar. Los discípulos y los creyentes no deben ir a las esquinas de la plaza, levantar su voz y gritar a viva voz su oración para ser oídos. No necesita ser visto por los demás en tu oración. Jesús les dice, cuando ores, vete en lo secreto, que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, entonces, después de decirles cómo no se debe orar, ahora sí les dice cómo deben orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, etcétera, etcétera. Porque tuyo es el poder y la gloria, etcétera. Amén. Después de esto, el Señor Jesús les instruye y les enseña esta oración. Bueno, es en base, hermanos, a esta oración modelo, y otras oraciones, como Juan 17, que entendemos que la oración más correcta, la más bíblica, debería ser orar al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Pero si tú dices, te pido Espíritu Santo, no es incorrecto, hermanos, no es incorrecto, ¿de acuerdo? Bien, ahora que hablamos de la oración, hermanos, cuán importante es hacer caso de la instrucción bíblica con respecto a la oración. Creo que todos los que ya llevamos cierto tiempo en el Evangelio, quizá años, hemos recibido instrucción bíblica acerca de la oración y hemos pasado por, bueno, quizá alguno de nosotros, ¿no? Por ciertas iglesias, ciertas denominaciones, otros os habéis convertido en esta iglesia, por lo cual estáis recibiendo enseñanza rica y sana. Ya es un trabajo que os habéis evitado, corregir el error. Hemos ido aprendiendo ciertas costumbres o ciertas maneras de orar, pero cuando tú lo contrastas, el tipo de oración que te han enseñado con lo que enseñan las Escrituras acerca de la oración, dices, madre mía, llevo un montón de tiempo orando de esta u otra manera y creo que mis oraciones no han llegado al trono de Dios. Bueno, Dios sí escucha todas las oraciones, hermano, pero no todas las acepta, ¿no? Santiago, el apóstol Santiago, sí, el enviado, el hermano del Señor, ¿no? Nos dice en su libro, en el capítulo 5, en el versículo 6, que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Santiago nos habla de que hay un tipo de oración que es eficaz, por tanto hay otros tipos de oraciones que son ineficaces. Hermanos, yo me desarrollaba espiritualmente en un entorno de oración en el que se llamaba constantemente a la guerra espiritual. ¿Has oído alguna vez ese término? La guerra espiritual, la batalla espiritual. Un entorno bastante pesado donde todas las personas gritaban orando, todos a la vez, hermanos, un desorden, grandes voces, reprendiendo a los demonios, declarando que el Señor va a hacer esto y aquello, decretando asuntos que no tienen ni idea si el Señor va a responder favorablemente o no. Un entorno, hermanos, que te empujaba a recitar la mejor oración que tuvieras. De hecho, te tomabas un tiempo para confeccionar la oración y después soltarla y sorprender ahí a todo mundo. Quizá hasta pensaba que podía sorprender a Dios con mi oración. Qué equivocado estaba yo y todos los que estaban allí. La instrucción de nuestro maestro es clara. No uséis vanas repeticiones. No oréis para ser vistos. No prepares tu oración cuando te toca orar para sorprender al de al lado. Céntrate en Dios. Haz una oración sencilla, de corazón. No importa si no tienes el lenguaje evangélico. No importa. Ora de corazón. Cierra los ojos al mundo terrenal y ponte allí en la presencia de Dios y derrama tu alma ante Cristo, ante el Señor con sencillez. Esto, hermanos, es una oración eficaz. Hermanos, si vas a declarar algo, que sean los atributos del Señor.
las magnificencias de nuestro Dios. O en su caso, en su defecto, si vas a declarar algo, que sean los impuestos. Pero no declares, el Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, yo decreto, hermanos. No, ese declaracionismo y ese decretismo, yo decreto tal cosa y se va a cumplir sí o sí. ¿Qué pasa? ¿Que estamos dando órdenes al Señor? No, es que tengo una super fe, entonces declaro. No, no declares. Enséñame las Escrituras, ¿dónde viene eso? ¿Quién nos ha enseñado eso? Mejor deberíamos hacer como aquel leproso que aparece en Lucas capítulo 12, el cual se acercó al Señor Jesucristo después de tiempo de sufrimiento con lepra, se postró en tierra y le rogó a Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes sanarme. El Señor extendió su mano y le dijo, sí quiero, sé sano. Hermanos, esa debería ser nuestra actitud. Señor, ¿quieres sanarme? Señor, ¿quieres salvar a mi esposo? Señor, ¿te gustaría, si fueras tan amable, darme un trabajo? Señor, ¿querrías? Y esperar pacientemente en el Señor y que Él nos diga, sí, quiero, ahora. O espera un momento, todavía no estás preparado, espera, quiero enseñarte otras cosas. Creo que esa es la actitud correcta. Eso es sujetarse a la voluntad soberana de Dios. La oración eficaz. Amén. Yo recuerdo, hermanos, haber estado en un círculo como el que hacemos aquí los jueves, ¿no? Y saber que, bien, está el pastor, dentro de 3 turnos me toca a mí y empezaba yo a preparar la oración. Voy a sacar este versículo, voy a dejar aquí a todos flipando. Madre mía, hermano. Estoy convencidísimo cuando echo la vista para atrás de que hay tantas oraciones que Dios rechazó y abominó de mis labios, que digo, gracias Señor por corregirme. Gracias por enseñarme a orar mejor. Hace algunas semanas estuve hablando aquí con alguno de vosotros. Uno, chico o chica, ¿vale? Lo voy a dejar en el estado de incógnito. Y me tomé el atrevimiento de hablar con esta persona de la oración, de cuando nos reunimos los jueves aquí a orar. Y yo le decía a este querido o querida hijo, hija de Dios, para que sigan el anonimato. Y hermanos, estuve intentando aconsejarle acerca de, bueno, hermanos, estamos intentando orar. Me gustaría escuchar la oración del hermano que tengo al fondo. ¿Podrías, no te digo que no ores, pero podrías bajar un poco la voz para que yo pueda escuchar la oración de mi hermano? Y de verdad, hermano y hermana que me escuchas y sabes que eres tú, estoy tan agradecido por cómo te lo tomaste el consejo bien tomado, ¿no? Y de verdad, la próxima vez que nos reunimos, ya nos sentamos, ¿no? Y empezamos a orar y esta persona seguía orando, pero ya a un tono más bajito. Qué bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos escuchar la oración de la otra persona. Y por supuesto, hermanos, aclaro, todas estas cosas yo las hablo con mi pastor. Yo las consulto con mi pastor. No me tomo atrevimientos aquí intentando subirme por encima de su autoridad, ¿no? Yo las hablo con él, las comparto con él. Él me dice, Gerson, pues bien o mal. Entonces, si lo hago mal, entonces voy y pido perdón y digo, ya no lo hago mal, ¿vale? Ay, hermanos, cuántas cosas necesitamos ir corrigiendo. Así que, hermano, de verdad, o hermana, te lo agradezco. Te lo agradezco porque te lo has tomado de la mejor manera, ¿no? Necesitamos, hermanos, ser corregidos. Todos podemos fallar. Mira, la semana pasada en la predicación de la Reforma, una persona luego se me acercó después de la predicación y me corrigió algunos datos históricos. Me dijo, Gerson, tú, muy bien, me ha gustado la predicación y tal, pero hay unos datos históricos que no te preocupes, no pasa nada porque no interfiere nada en la predicación. Pero has dicho siglo XII cuando tendrías que haber dicho siglo XIV. Has dicho siglo XVII cuando debería haber sido siglo XVI. Pues tenía razón, me equivoqué en los datos. Y hermanos, no pasa nada si tú te acercas a mí, al pastor, al predicador, a decir, hermano, yo creo que aquí te has equivocado. Y si con la Biblia abierta o con los libros de historia abiertos descubrimos que estamos en un error, el domingo siguiente nos vas a tener aquí diciendo, lo siento, me he equivocado, ¿vale? Así que ahí está, hermanos. Necesitamos ser corregidos los unos por los otros. Y además esto demuestra que has estado atento en la predicación, ¿verdad? El que no está atento le da igual todo, ¿verdad? Así que, hermanos, cierro este paréntesis. Con respecto a la oración, tenemos un principio en 1 Corintios, capítulo 14, no lo vamos a leer, pero yo sé perfectamente que el contexto de 1 Corintios, capítulo 14, es Pablo intentando poner orden con respecto a un don del cual se estaba abusando. Esto es el don de las lenguas o de los idiomas, ¿verdad?
Y Pablo, como de parte del Señor, él instruye a la iglesia para que para que todo en la iglesia se haga con orden. Dios es un Dios de orden y le gusta, le encanta el orden en su iglesia, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que nosotros podamos extraer los beneficios espirituales. Entonces él dice allí, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, muy bien. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o lo más 3 y por turno. Y uno interprete. Bien. Repito, el contexto son las lenguas, pero extraemos el principio, el orden, el orden. Hágase todo para la edificación y por turnos. Y si puede ser en voz alta, mejor para que te escuchemos, ¿verdad? La semana pasada, el jueves, estuvimos aquí orando como cada jueves, ¿verdad? Nos ponemos así en ¿cómo se llama? En mesa redonda, no sé, así en un círculo, sentados. Y hermanos, algunas de las personas que orabais tan bajito que yo no podía oír. Y luego dijimos algo como, por favor, habla un poquito más alto. ¿Para qué? Para que yo pueda participar contigo en tu oración y decir amén. O no, a lo mejor si oras una cosa extraña no diría amén. Luego nos acercaremos a ti y te diremos, esto que has orado, cuidado. Pero hermanos, oremos más alto, porque necesitamos escuchar la oración y decir, Señor, amén a lo que ha dicho Loli, amén a lo que ha dicho Arlindo, Vania, que sea el que venga aquí el jueves, ¿verdad? Quiero recordar contigo que nos reunimos a orar en todo y en todo aquello que pidamos al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, lo recibiremos si es su voluntad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en último lugar, y cerramos ya, para concluir, observemos, hermanos, el versículo 31 del capítulo 16. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. El Señor les anticipa que después de su partida, los discípulos, los creyentes, van a ser esparcidos. Que le abandonarán. Que después de que prendan al Señor Jesucristo y le tomen para ser juzgado, le van a dejar solo. Pero Jesús les recuerda, me vais a abandonar, pero yo no estoy solo. El Padre estará conmigo. Y por supuesto, hermanos, nosotros debemos apropiarnos de estas palabras. ¿Recuerdas que si estás en Cristo, todo lo que le pertenece a Cristo te pertenece a ti? Si a Cristo le pertenece el Padre es tuyo. Si a Cristo le pertenece el mundo es tuyo. Todas las riquezas de Cristo son transferidas a ti en el momento en que crees en el Cristo. Por tanto, aquí no hay pobres, hermanos. Somos ricos, 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 según las abundancias y las riquezas de Cristo. Querido hermano y amigo que me escuchas esta mañana, no estás solo. Nunca has estado solo. El Señor está contigo y siempre, siempre lo ha estado. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta. Tú no le has visto. Pero aun cuando eras un impío, aun cuando rechazabas al Señor Jesucristo y estabas muerto en tus delitos y pecados, alejado de los caminos de Dios, Él estaba allí cuidándote y preservándote para este momento, para que escucharas el bendito evangelio y te convirtieras, hermano. Esta semana estaba escuchando el testimonio de un hombre. Qué testimonio más duro, hermano. Yo he escuchado testimonios, pero como este, un hombre que su madre empezó a coquetear con las drogas, quedó embarazada, su novio la abandonó. Ella con 17 años se subió a una moto y se lanzó de la moto para tener un aborto espontáneo, pero gracias a Dios fue al hospital y le dijeron que todo estaba correcto, en orden, con alguna mayugadura además, pero todo dentro bien. Esta madre siguió en las drogas, siguió prostituyéndose por drogas, llevaba a su hijo a robar, a pedir dinero, tenía relaciones con otros hombres en un coche mientras el niño estaba ahí delante. Un testimonio durísimo. Yo lo escuché y yo decía, a mí no me ha pasado ni el 10% de lo que le ha pasado a este chico. Este chico tendría que haber estado muerto, el vientre de su madre tendría que haber sido su tumba. Podría haber sido cualquier drogadicto, cualquier pieza en la sociedad. Pero Dios le guardó desde el vientre de su madre. Le guardó durante todos esos procesos tan tristes en la infancia de un niño porque le ha robado su infancia y ahora le tienes allí convertido al Señor, para hacértelo corto, predicando, siendo pastor de una iglesia en auge, ¿verdad?
y predicando a los demás que tú no estás solo, que Dios tiene un plan contigo, porque te ama. Así que levántate, no estás solo. Deja ya de mirar tu pasado y tus desgracias. Hombre, mujer, deja de agobiarte por el día de mañana. El día de mañana ya traerá sus propios problemas. Preocúpate por el hoy. Deja de mirar tu propio ombligo, que te vas a deprimir. Deja de mirarte a ti. Mira al Cristo resucitado, el que borra tu pasado, el que te da una nueva vida. Mira a Cristo, mírale, mírale muriendo por ti. Mírale ahí naciendo en un pesebre. Observa su perfecta vida en obediencia al Padre. Obsérvale siendo castigado y azotado por tu culpa y por la mía. Obsérvale clavado en la cruz. Obsérvale sepultado y obsérvale resucitado. Y cuando lo entiendas, cuando lo percibas, entonces el Señor te perdonará todos tus pecados y serás sanado. Tus ansiedades se desvanecerán. Tus adicciones mundanas serán reemplazadas por la adicción a Cristo, porque vas a encontrar en Cristo un mayor placer, que vas a dejar el tabaco, que vas a dejar la pornografía, que vas a dejar el chisme, porque en Cristo vas a encontrar un mayor placer. La paz de Dios gobernará tu corazón. El Señor está contigo. Puedes disfrutar de su paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Cristo ha vencido al mundo. Y por cierto, este es el título de mi predicación. El Cristo, el Jesús que vence al mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es maravillosa. Gracias por hablar a tu pueblo. Gracias porque consuelas nuestros corazones y nos guías en pos de ti, Señor. Gracias porque nos recuerdas que no estamos solos. Nos recuerdas que has pensado en nosotros desde antes que existiéramos. Y eso nos llena, Señor, de alegría. Saber que tú estás con nosotros. Tú que eres el dueño de todo, incluso de nuestras vidas. Padre, por favor, afirma esta palabra en nuestro corazón. Que queramos obedecerla, meditar en ella y entregar nuestras vidas de verdad y por completo a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.